Licenciado Juan Cubi, él es analista político, experto en temas de desarrollo social y es miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Licenciado Cubi, quisiéramos tratar con usted temas de gobernanza y gobernabilidad que otra vez salen a flote alrededor del nombramiento del superintendente de compañías, pero antes le agradecería un comentario sobre la situación de seguridad en el país. El día de ayer, Daniel Pontón, quien fue decano de la Facultad de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales, calificaba el acto que se dio en Cristo del Consuelo en el fin de semana en la ciudad de Guayaquil como un acto terrorista y señalaba que se justifica la creación de un estado de excepción o el decreto de un estado de excepción para la ciudad de Guayaquil. Quisiéramos conocer su opinión sobre este tema. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Gracias por el espacio. Mire, usted se me adelantó, porque hablar del tema del superintendente no de compañías, sino de bancos. De bancos, perdón, sí, correcto. El señor González me hizo pensar precisamente en lo segundo. Es decir, mientras existe esta especie de pugna de intereses alrededor de la designación de este superintendente con una cantidad de meteduras de pata y de irregularidades de lado y lado, nos damos cuenta de que la guerra que le ha declarado el narcotráfico y las bandas criminales al Estado ecuatoriano y a la sociedad sigue en alza. Entonces a mí me sorprende que las principales funciones del Estado, en este caso el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, entren y continúen en esta disputa que debería ser resuelta por otros mecanismos mientras el país se cae a pedazos. Y me parece una irresponsabilidad bárbara que no se asuma algo que venimos señalando muchos desde hace tiempo, es la capacidad cada vez mayor del narcotráfico, no solamente de controlar, digamos, la producción y el expendio y la exportación de sustancias ilícitas, sino de ya empezar a ejercer una forma de poder político. Yo siempre que analizo el caso del narcotráfico, recurro a la experiencia de Colombia y de México, ¿no? No sé si usted ha visto que en México también, coincidencialmente, el mismo día que ocurre el bombazo en Cristo del Consuelo, en México detienen a 150 o 160 sicarios armados con fusiles, ¿sí?, que supuestamente actúan para proteger a los productores de aguacate, ese es su argumento, pero también en algunas ciudades de México ocurren ya estallidos de violencia en contra de la sociedad civil, en contra de civiles que ya no son parte de las disputas del narcotráfico. Y eso tiene un mensaje muy claro, Gustavo y Rosana. Es un mensaje de decirle al Estado no solamente la capacidad que tienen las bandas criminales de imponer una lógica en la sociedad, sino de decir al Estado, miren, no se metan con nosotros porque la respuesta va a ser cada vez mucho más intensa, mucho más violenta. Y eso obviamente implica que no vamos a tener un país para vivir. Ha transitado efectivamente a otra escala el embate de la narcodelincuencia en el país. Absolutamente. Y solo hay que revisar la experiencia colombiana. Recuerde que así empezaron y luego terminaron poniendo coches bombas que tiraban abajo edificios enteros y obligaron al Estado no a resolver el problema, porque en Colombia no es que se resolvió el problema del narcotráfico. Se dieron una serie de formas para tratar de convivir en medio de ese conflicto y reducir, digamos, el impacto que generaban los carteles, sobre todo de Pablo Escobar. Pero mire lo que tenemos ahora en Colombia. El cartel del Golfo hace pocas semanas decretó un paro armado que paralizó, si no me equivoco, 5 departamentos enteros, o sea, un territorio gigantesco del país quedó paralizado bajo una amenaza de absoluta violencia. Esa es la realidad del narcotráfico en Colombia. Juan, muy buenos días. Le escuchamos al ministro del Interior, Patricio Carrillo, y él advertía que esta explosión que se dio en la ciudad de Guayaquil, en Cristo del Consuelo, era una declaración de guerra al Estado ecuatoriano, y a partir de todo esto se han dado una serie de disputas o nuevas disputas, o se han intensificado las disputas entre la alcaldía de Guayaquil con la alcaldesa Cynthia Viteri y el Estado ecuatoriano. En este contexto nos
preguntamos, más allá de las responsabilidades constitucionales o competencias constitucionales, el ministro hace un llamado a todas las ecuatorianas a sumarse en esta lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, que cada vez se pone peor. En este contexto nos preguntamos, efectivamente, con poquísimos meses de ir nuevamente a las urnas, estos problemas definitivamente no logran superarse y este trabajo coordinado que debería existir tampoco existe. A ver, más que una guerra, yo veo esto como una amenaza, un mensaje claro, ¿no? Y es un mensaje que cae en el vacío porque desde la lógica del poder se sigue insistiendo en hacer una guerra contra el narcotráfico, a pesar de que en todo el mundo es una guerra que está perdida. Eso está confirmado, no solo en América Latina, en el Asia. Yo siempre traigo a colación el ejemplo de los talibán. No se olvide que los talibán han sustentado su poder y su capacidad de guerra en la producción y el tráfico de heroína, y han sido capaces de expulsar al ejército de los Estados Unidos de ese país, y ahora tienen un dominio absoluto. Esa es la dimensión del narcotráfico. Eso implica que estas guerras que se han declarado no tienen mayor sentido. Lo acaba de confirmar el presidente electo de Colombia, el doctor Gustavo Petro. Ha dicho, esa fue una guerra fracasada, por lo tanto tenemos que buscar otras opciones. En lugar de empezar a armarnos y empezar a gastar enormes sumas de dinero en la represión de este fenómeno, porque es un fenómeno que va más allá de la simple ilegalidad de esa actividad, un fenómeno que tiene que ver con la pobreza, con la exclusión, con las grandes carencias que tienen nuestras sociedades y que obligan en muchos casos a jóvenes a vincularse a estas actividades como una estrategia de sobrevivencia. Todo eso tiene que ser analizado y discutido, y no únicamente como país. Este es un problema geopolítico. El narcotráfico es un problema mundial, global, cuya primera responsabilidad recae en las grandes potencias que son las consumidoras de estos estupefacientes, que son los que estimulan y potencian este negocio. Eso es lo que tenemos que empezar discutiendo. Vayamos a este tema que le habíamos propuesto sobre gobernanza, gobernabilidad en el Ecuador, todos los problemas que existen cada vez que se quiera nombrar una autoridad a través de los sistemas judiciales, ya sea concursos con el Consejo de Participación Ciudadana o Control Social, ternas que vienen desde el Ejecutivo, etcétera. Este tema del superintendente de bancos se volvió realmente un embrollo en el cual hay diversas versiones, puntos de vista, y es difícil saber quién tiene la razón. En estos últimos días se ha visto el manoseo del sistema de justicia, que ha tenido que ver en decisiones, incluso en sentencias que se han dado en Ecuador, que han estado absolutamente confirmadas, ejecutadas, con gente que está cumpliendo sanciones como Jorge Glass. Igualmente se ha visto la mano del sistema de justicia en decisiones de carácter político, en el nombramiento de autoridades. Mediante acciones de garantías constitucionales, se ha buscado ocupar cargos públicos, se ha actuado en casos generando impunidad, etcétera, etcétera. Un verdadero enredo. Para poner un elemento más, quisiera transmitir unas breves declaraciones y enseguida estaremos con usted, licenciado Cubit Ismael Quintana, un abogado constitucionalista, quien no admitía la posibilidad de que la Asamblea Nacional pueda eventualmente confirmar el nombramiento que se hizo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del superintendente de bancos, hecho que a los pocos días efectivamente se dio en esta forma caótica a las que estamos ya acostumbrándonos en Ecuador a que se den las cosas de acuerdo a los intereses de cada uno. Escuchemos a Ismael Quintana. El proceso, doctor Quintana, pasa por tres momentos. Uno sería el de la conformación de la terna, prerrogativa del presidente de la República. El segundo, la decisión que se dé por parte del Consejo de Participación Ciudadana, con injerencia de la ciudadanía también, o participación de la ciudadanía. Y luego de eso sería la Asamblea Nacional para ratificar esa decisión que se haya hecho en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como usted bien lo ha señalado y descrito, se han encontrado también allí con un cuarto elemento que son las decisiones judiciales. Llegado a este punto, ¿a quién le toca resolver este problema? A ver,
Si es que hubiésemos tenido esta conversación al inicio de la semana, pues seguramente le hubiera dicho, mire, aquí hay una contradicción jurisprudencial porque usted tiene dos sentencias o dos decisiones judiciales abiertamente contrapuestas. Una que señala que González no puede ser posesionado, que anuló su nombramiento y que ordena arrancar de cero el proceso, y otra que disponía lo contrario, que González debía ser posesionado y que la terna que ha enviado nuevamente el presidente de la República no puede ser conocida ni tramitada. Frente a eso, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que a la única que le corresponde básicamente escoger cuál de los dos fallos se debe ejecutar es a la propia Corte por la vía de la acción de incumplimiento de sentencia. Pero, como este juez de Yaguachi llamativamente se da cuenta que le han inducido al error, dice él, porque él no sabía que la jueza Larisa Ibarra ya había resuelto este tema en otra acción de protección, entonces ha decidido, violando toda norma procesal constitucional, inadmitir al trámite la demanda cuando ya la había admitido y cuando había señalado audiencia, y revocar la medida cautelar. Entonces, al día de hoy, ya no hay esta aparente antinomia jurisprudencial que ha llamado la Corte Constitucional, es decir, dos decisiones contrapuestas que entre sí se tornan inejecutables. Para no hacer demasiado largo el comentario, en suma, licenciado Kubi, lo que decía el abogado Quintana era que es un tema que tiene que resolverse judicialmente. Había dos sentencias judiciales, una de ellas se la retiró, pero igual tenía que definirse esto a través de la justicia. Sin embargo, la Asamblea posesionó a la superintendente de bancos, el tercero que aparecía en esa terna, y que evidentemente no le gustaba y tampoco conoció el presidente de la República, aparentemente, que estaba integrando la terna. Aspiraba a que no sea nombrado, sino el primero o quizá el segundo de la terna. Y aquí, de por medio, un elemento más: la torpe actuación que quedó en evidencia de un consejero presidencial que ya fue destituido, Aparicio Caicedo. Ese es el embrollo en el cual estamos con el superintendente de bancos. Mire, Gustavo, en este país, cada vez que hay un enmarañamiento jurídico de cualquier tema, hay que poner las barbas en remojo. Hay que ponerlas, como se dice vulgarmente, hay que levantar las antenas. Porque eso quiere decir que se encubren otros propósitos. O sea, cuando se hacen estas marañas jurídicas, donde hay argumentos de parte y parte, y cada argumento mucho más enredado y complejo, es porque se están jugando otro tipo de objetivos, de intereses. Por eso hay que preguntarse, ¿qué es lo que hay detrás de esta confrontación? Porque lo que usted señala es real, el comportamiento errático del gobierno, por no decir del presidente Lasso, al nombrar una persona que no era de su confianza, ha sido aprovechado de una manera bastante perversa del lado de la Asamblea Nacional para generar este caos jurídico e imponer a este señor González. Y de la respuesta del gobierno, lo que acabamos de ver en las noticias es que ya se ha ocupado la superintendencia, la oficina, y se le ha prohibido a este señor posesionarse. Pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? Y eso hay que preguntarse. Yo tengo mis dudas, por ejemplo, si es que la Asamblea estará presionando a fondo para llegar a la muerte cruzada. Se me ocurre eso, es decir, están bloqueando de tal manera cualquier decisión del Ejecutivo que le obligarían a la muerte cruzada. Y por otro lado, usted tiene un Ejecutivo absolutamente errático, donde los asesores de las personas cercanas al presidente le están haciendo cometer una serie de errores que no es este el primero. Ya tenemos una lista de errores, de meteduras de patas, de decisiones del presidente que después, al menos de lo que sale a la luz pública, han sido sugerencias o han sido iniciativas de estos sectores cercanos a él. Piensen nada más en el presidente de Petroecuador, que fue recientemente destituido, ¿no? Es decir, una persona que manejaba Petroecuador como fuera una empresa familiar. Entonces, eso es lo que nos tiene que obligar a reflexionar, qué es lo que se está jugando detrás. Porque la superintendencia de bancos, no se olvide, Gustavo, está encargada del control de un sector financiero fundamental para la economía, y donde históricamente se han cometido cualquier cantidad de irregularidades para beneficiar a ciertos grupos o a ciertos personajes. No es un cargo secundario, no es un cargo casual. Y seguramente el propio presidente de la República, que es un banquero y que conoce la función y la importancia de este organismo, debe haberse preocupado de qué podían provocar un funcionario que no es de su confianza o que no es de su satisfacción en contra del sector financiero, del sector bancario. Ahí se están jugando cosas muy grandes
que lamentablemente, Gustavo, yo personalmente no alcanzo a detectar. Ahora, ese refrán, que es justamente lo que usted sugiere, piensa mal y acertarás, ¿qué le lleva a pensar a usted como miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción? ¿Qué alternativas piensa usted se están dando allí? ¿Por qué tanta disputa por ese espacio de poder? Mire, Gustavo, nosotros lo que hemos dicho claramente es que ahí está ya una situación frente a la cual debería intervenir esta supuesta Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción que fue creada desde el gobierno. Y confirmamos nuestra advertencia que hicimos hace un año. No tiene sentido crear estos organismos que no van a cumplir la misión para la cual están creados, que es luchar contra la corrupción. Y ahora lo estamos confirmando. ¿Dónde está esta secretaría? Hablando solamente de estos escándalos que acabamos de conversar. O sea, tráfico de cargos en las aduanas, el nombramiento o las decisiones del presidente Petrocarel y el caso de este asesor de honor en que interviene frontal y descaradamente en esta decisión. Y ahí no aparece esta secretaría. ¿Por qué razón? Nosotros siempre hemos planteado que tiene que haber un control desde fuera del poder político. Y en este caso, la suspicacia a la cual usted con absoluta razón, con absoluta certeza, hace alusión, es precisamente eso. ¿Qué se está jugando detrás de este nombramiento cuando existen intereses económicos, intereses empresariales absolutamente claros? En este caso, el interés del sector bancario. Entonces, nosotros como comisión estaremos atentos. Estaremos pendientes de cuáles pueden ser las consecuencias, las derivaciones de este conflicto. Pero a no llegar, Gustavo, ahí, y obviamente hay intereses en juego que son los que están impidiendo que un nombramiento de un funcionario que debería tener una postura totalmente independiente del poder, es decir, de a quien está él supervisando, está siendo decidido por intereses de carácter político. Juan, quizás aquí también hay otro tema que debería o es profundamente preocupante, esta ausencia de independencia que debe existir en las funciones dentro de cualquier régimen democrático, y en este caso lo que vemos todo el tiempo en la Asamblea Nacional, en las instancias como la Superintendencia de Bancos, vemos una judicialización de la política o una politización de la justicia, que definitivamente es en lo que se sustenta todo este tipo de hechos. Acudimos a la justicia para resolver estas circunstancias de esta naturaleza, pero con base en ciertos intereses particulares. Bueno, esa es una realidad que no solamente aparece con el actual gobierno, que viene desde la historia de este país, es decir, cómo se han manipulado las instituciones en función de intereses particulares. Entonces, se entiende la política no como un espacio público, donde la sociedad dirime, resuelve sus contradicciones y sus proyectos de vida. No, se considera la política como un espacio para los negocios, como un espacio para ir tomando decisiones que beneficien a sectores y a grupos parciales de la sociedad. Eso es penoso, porque a lo que estamos asistiendo, Rosana, es a una descomposición total de la poca institucionalidad que hemos tenido como país. Y eso es tremendamente riesgoso, porque va a llegar un momento en que ya se va a perder la confianza en absolutamente todo. Yo solo señalo lo de la justicia. Imagínense una sociedad que no puede confiar en algo tan fundamental para la convivencia colectiva que la justicia. Quisiera también traer su atención en su calidad de miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción sobre lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Cuenca. Hay un inusitado interés por parte del Ministerio de Energías, presidido por un insigne minero, Javier Vera Grunauer, en tomarse ahora el Egaustro. ¿Y por qué traigo este tema? Pues el Egaustro es una empresa que de alguna manera viene controlando, gobernando la cuenca del Machangar, en donde se encuentran la central de Saimirín, de Ocaña. Además, desde esta zona se provee aproximadamente el 50% del agua potable de la ciudad de Cuenca. El Egaustro, por otra parte, tiene un proyecto en sus manos, el proyecto Soldados Yanuncay.
Aparentemente este jueves se consumará la intención de Javier Vera Grunauer de sacar a un ciudadano cuencano de la gerencia y más allá de la situación personal, me refiero a Antonio Borrero, que todos los conocemos, el tema es esta intención que no ha sido de ninguna manera disimulada por el Ministerio de Energía de llevar la dirección de Legaustro a otra ciudad del país. Entendemos que iría a la ciudad de Guayaquil. Reiteramos, más que un comentario, quisiéramos poner esto en la atención de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Allí se están jugando también intereses muy importantes para la ciudad de Cuenca. Gustavo, si usted hace una ecuación entre agua y energía o agua y electricidad, va a concluir que la solución de la ecuación es minería, porque eso está absolutamente articulado. Si la minería necesita, entre otras cosas, agua y energía para funcionar. Entonces, no seamos ingenuos. Obviamente ahí hay una intencionalidad, que es lo que le corresponde sobre todo a los cuencanos, a los azuayos, les corresponde defender lo que podría ser no solamente una empresa que de lo que sabemos va a funcionar eficientemente, sino todo lo que viene detrás de esa lucha que fue la consulta en contra de la minería. Porque lo que sería penoso, lo que sería inaceptable es que estas decisiones de un funcionario con otras intenciones vaya a afectar un derecho ciudadano, como fue la decisión del 80% del Cantón Cuenca de no permitir la minería en el Cajas. Entonces habría que ir sospechando. Yo creo que en estas condiciones, Gustavo, ya la sospecha y la suspicacia se vuelven prácticamente el elemento central de un análisis político. Sí, cabe señalar de que hace algo más de un mes hubo un primer intento ya que fue frenado, cosa rara, de manera unánime por alcaldes, por el prefecto, por los gobiernos autónomos descentralizados que tienen que ver con el Legaustro aquí en la ciudad de Cuenca. Pero este jueves nuevamente ha sido convocada la Junta de Accionistas de Legaustro, entendemos para este propósito de cambiar la dirección y eventualmente llevarse el control de esta empresa de esta jurisdicción. No sé si algún comentario más tiene sobre este tema, tiene que ver, como usted ha señalado, con esa lucha que viene llevando adelante no solamente la ciudad, la provincia, la región austral con respecto a la minería. Nosotros como comisión tendremos que estar atentos. Como usted sabe, Gustavo, somos un organismo o una institución de voluntarios, no tenemos la capacidad tampoco de investigar y seguir todos los casos de corrupción en el país, hacemos lo que está a nuestro alcance. Conciencialmente, ahorita estamos nosotros detrás del caso del call center de Miguel, ¿no? Que ha sido una de nuestras últimas denuncias a la que le estamos haciendo seguimiento, ya está presentado en Fiscalía. En el caso de Legaustro, en la medida de nuestras posibilidades estaremos pendientes. Siempre nosotros contamos con el aporte que hacen las personas que conocen los casos y que nos hacen llegar la información para debidamente nosotros concluir esos procesos de investigación y luego presentar la denuncia a las autoridades correspondientes. Si no tenga la menor duda, Gustavo, que si llegamos nosotros a conocer y detectar casos de corrupción detrás de esta decisión, vamos a intervenir. Así es. El tema es que a veces ya sobre cosa juzgada es más difícil de actuar. Hay que esperar que ojalá se repita esa actuación unánime de autoridades cuencanas para defender a esta empresa que tiene muchos componentes de acá de la región, cuando justamente en los últimos tiempos hemos hablado mucho de los efectos tan negativos del centralismo sobre esta región del país. Gracias, licenciado Cubi. Solo una cuestión. Sí. Una cosa es que fue una cosa juzgada y otra cosa es que se tape la corrupción, inclusive de una cosa juzgada. Nosotros actuaremos así existan decisiones ya, digamos, finales respecto de un tema. Porque no es porque una cosa está decidida que ya simplemente se elimina un posible acto de corrupción. Bien. Gracias, licenciado Cubi, por habernos acompañado. Gracias. Licenciado Juan Cubi es analista político, experto en temas de desarrollo social, miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Son las 8 de